Saludos amables televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hola Jairo Severino. Hola Esteban Delgado, muy buenas. A los amigos televidentes, como siempre, agradeciéndole que estén pendientes de Dinámica Económica. Esteban Delgado, ¿cómo estás? Tú estás bien, ¿verdad? ¿Tú estás tranquilo? Sí, bien, gracias a Dios. Y ¿Te fijas que ya tú sabes, entraron ya los meses BRE? Los BRE, sí. Los BRE, y entonces... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, ya los meses BRE te ponen... Los meses BRE. Pero fíjate también que, por ejemplo, el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, emitió esta semana un informe del monitoreo de precios en el cual da cuenta de que los precios de los productos aumentaron en una proporción mucho mayor. Quizás la proporción más alta en que han aumentado los precios de los alimentos durante todo el año fue precisamente en lo que va de este mes, en la semana que recién finalizaba, lo que indica que ya los precios están empezando a aumentar. Y me preocupa algo, Iron, dos aspectos. Uno de ellos es que ciertamente están empezando a aumentar más de lo debido los precios de los productos. Ya estamos hablando de que el pollo, por ejemplo, a nivel de los supermercados se está cotizando entre 68 y 69 pesos la libra. Una barbaridad. Una barbaridad. Ahora bien, sí. Proconsumidor hace un informe, un monitoreo que se llama el semáforo de precios, donde muestra en qué proporción van subiendo los precios de la canasta básica. Lo publica todos los lunes, ¿verdad? Específicamente 35 productos. Sí. Entonces, me temo que en cualquier momento los politiqueros del gobierno, no los políticos del gobierno, sino los politiqueros del gobierno, van a intentar coartar ese informe toda vez que se van a acercar el periodo electoral, y entonces ese informe va a ser tomado, por supuesto, por la oposición para atacar al gobierno cuando haya aumentos de precios. Entonces, no quisiera yo, no me gustaría ver que tal vez determinados sectores del gobierno, como dije, politiqueros del gobierno, no los políticos del gobierno, porque en el gobierno también hay políticos de muy buena formación, que se pongan a querer tal vez impedir que el semáforo de precios sea publicado todas las semanas tal cual lo hace o lo está haciendo hasta ahora Proconsumidor, y que no vayan tal vez a ejercer manifestaciones de presión sobre Altagracita Paulino, que es la directora ejecutiva de Proconsumidor, que está incluso finalizando un periodo y que tal vez pudiera ser sustituida, y ojalá que no la sustituyan. Hago esa referencia porque de todas maneras también Altagracia Paulino es una mujer muy vinculada con la tendencia de Leonel Fernández, porque ella tiene muy buenas relaciones más con Leonel Fernández que con Danilo Medina, igual que su esposo Daniel Toribio, que es compadre dos veces del presidente Leonel Fernández o del expresidente Leonel Fernández. O sea, no quisiéramos que un informe que es importante para llevar un levantamiento de los precios en el país sea politizado. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero se han dado algunos aspectos, Delgado, relacionados justamente con personas o funcionarios relacionados con el expresidente Fernández. Y justamente ese que tú dices de Proconsumidor, que la verdad que cuando vi la información y el reporte me pareció extraño, en parte porque de alguna forma u otra es una funcionaria, es una empleada del Estado, del sector público. Entonces este reporte, que de manera desafortunada los precios están subiendo de manera horrible y desastrosa, y las personas lo están sintiendo, lo que pasa con ella, y por la forma en cómo ella se maneja, garantiza, digo yo, Delgado, que ella va a mantener su calidad como profesional, como funcionaria, su respeto y su verticalidad. Sí, no, porque es una persona que se ha dado a respetar. Y en también. Eso estamos claros. Lo que yo, por eso te dije que temo que vayan a surgir por la efervescencia de la política y de la campaña, algún tipo de manifestación de querer cortar su labor. Si la cambian, entonces sí es verdad que se nota. Sí, se afecta más la imagen del gobierno. Sí, yo creo que sí. Y no creo que... Entonces, es bueno que se tenga cuidado con eso. Ciertamente, estratégicamente, en términos políticos, al gobierno no le convendría hacer un movimiento de esa funcionaria en este momento o en el momento en que estemos cerca del periodo electoral o de las elecciones, porque sería peor. Se pudiera generar un ruido que le pudiera afectar más que el hecho mismo de publicar la lista de precios. Así que nosotros incluso sentimos mucha admiración en términos personales y en términos profesionales. Respeto por Altagracia. Sí. Que dicho sea de paso, periodista. Altagracia es reportera, sí, fue reportera. Se inició así. Teleantilla, o sea, periodista. Hace unos días de eso ya. Y una mujer guapa también, Jairo. Es guapa. Sí.
Por hace unos días ya fue periodista. Altagracia Paulino era de las mujeres que le hicieron oposición a los 12 años de San Francisco de Macorís. Sí, ella ligada también a las organizaciones. Paulino sabe manejar fusiles sí, y armas de alto calibre, así como tú la ves, calladita, ella no es. Ella debe no, tener una arma larga en su casa. Debe tener un arma larga en su casa. Bueno, no sé, pero es una mujer guapa. Es una mujer, no, chacho, mira. Que la vea ella con... No, en esa casa Daniel Toribio tiene que estar tranquilo. Tranquilo, sí. Pero tú crees que... No, pero es verdad. Sí, fácilmente. Entonces, bueno, muchos saludos para Altagracia Paulino desde este espacio Dinámica Económica. Dime, Jairo, ¿qué hay de nuevo? Dame la... Delgado, hoy es un día muy especial. Tú sabes que después que se inician los meses BRE, ya estamos casi como a mediados, ¿verdad? De septiembre, y obviamente que uno comienza a escuchar de manera extemporánea emisoras poniendo merengue y música de Navidad. Tema navideño ya. Tema navideño. Te tiran unos cuantos. El otro día... Cada adelanto. Sí, escucho que mi esposa pone un tema en la radio allá en la casa de la Navidad. Le digo yo, ¿qué es eso? ¿Eso es un CD o qué es eso? Y yo, no, es una emisora. Y yo, pero están locos. Es que ya eso va arrancando. Pero no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Porque faltan 4 meses, como quieras. Pero que más, como que ese es temporáneo, Delgado. Sí. Porque la economía dominicana todavía, por más que tú fuerces el mingo, tú no vas a sentir lo que... Pero ya en la churches se están vendiendo los chanamicos ya. Bueno, pero es porque ahí está el refrán de que el que tiene las lágrimas hondas comienza a llorar bien temprano. Bueno, bien temprano. Pero también, fíjate una cosa. No es fácil. Mira algo que ocurre en términos económicos con eso de los adornos navideños, por ejemplo. Las empresas, las tiendas por departamento. Ya están poniendo. Tú sabes que tienen su inventario y van reponiendo inventario. Entonces, en estos días comienzan a vender baratos, o no baratos, sino en oferta, artículos de decoración navideña correspondientes al año pasado, antes de comenzar a poner los de este los año. Nuevos. Entonces, muchas personas, muchas amas de casa, mujeres y cosas principalmente, que aprovechan el mes de septiembre y octubre para surtirse de adornos navideños a mejor precio en la tienda por departamento. Y entonces hacen su decoración navideña con artículos que las tiendas están vendiendo en oferta para reponer inventario, mucho más baratas en estos días, porque son artículos que le quedaron del año anterior, del año pasado. Entonces eso se practica mucho, el hecho de aprovechar. Aunque la gente recicla también los arbolitos, tú sabes. Claro, lo guardan en cajas. El de mi caja tiene como 4 o 5 años porque ya. El costo es alto. O sea, armar un arbolito bien decoradito, con bombillito. Un dineral. Eso se va a un dinero. Entonces, esperemos que los amigos televidentes hayan hecho eso. Se va un dinero y entonces a veces nada más para durar un mes. Por eso entonces hay gente que, tomando en cuenta la inversión que implica, prefiere instalarlo desde octubre para que dure 4 meses, aunque sea 3 meses, para que no dure un mes con un arbolito que le salió carísimo. Pero hay que reciclar, hay que guardarlo, porque ciertamente tú utilizas y lo guardas en una caja bien y no hay problema. Tú lo sacas ya cuando vaya a armar tu arbolito y te ahorras un dinero. Entonces, como la economía no está tan buena que digamos en muchos aspectos, y para la mayoría de los dominicanos, a pesar del informe de economía y desarrollo, ¿verdad? De Temos Montar. Sí, de que hay clase media. De que hay clase media, ahora pila, más, por pila. Y que bueno, pero eso no es así, porque en la calle hay una situación diametralmente diferente. Entonces, qué bueno que hay mucha gente que recicla. En mi casa reciclamos no solo para ayudar al medio ambiente, sino para ayudar a los bolsillos también. Los bolsillos propios. Sí, claro. Y obviamente que es una medida, digo yo, que factible para la gran mayoría de los dominicanos, el que se recicle este tipo de adornos. Pero tú dijiste algo ahorita, Delgado, interesante. Fíjate que entraron los meses BRE y ya hay aumentos de precio. Y yo pregunto... Eso es un mal augurio. Exactamente, yo pregunto, ¿y cuál es la razón? Sí. ¿Por qué en septiembre están incrementándose los precios? Sí. ¿Qué componentes o qué variables? Alimentos, Pero además los combustibles, Delgado, que es un componente que es un componente exactamente que tiende a estabilizar, si no bajar, por lo menos estabilizar los precios de productos como los productos alimenticios. Entonces, eso es realmente preocupante. Las autoridades deben darle encima a eso. No es porque hoy ya no hay control de precio, el mercado se regula a sí mismo. Pero la palabra especulación quizás hay que utilizarla, porque hay comerciantes, negociantes, almacenistas, usureros, de toda forma, o
o esos que guardan, acaparan para después entonces administrar eso, ignoran, hay que decirlo así, ignoran para entonces administrar los inventarios para aprovecharse entonces de situaciones que se pueden dar. Pero en este caso no creo que haya razones lógicas desde el punto de vista de mercado para que haya un incremento de precio, por ejemplo en el pollo. No, lo del pollo es una barbaridad. Una barbaridad. Y los huevos. ¿Por qué? Cuando se supone que con una veda de parte de Haití de muchos de esos productos se dificulta más el tránsito de esos productos hacia Haití y debe haber más de este lado. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, Bien. seguimos. Dinámica económica. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Vivo entre calles y avenidas, saliendo con el día a día, llevando algo más. Y tú vives en toda la isla, levantándote temprano para salir a trabajar. Ambos nos juntamos en la esquina, celebramos que producimos para todos mucho más. Mi trabajo, mi alegría, que tengo y mucho más. Día a día contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. Así es. Severino, se celebra la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Estados Unidos y estos días han sido aprovechados por el Papa Francisco para visitar a Cuba y para visitar también a Estados Unidos. Un acontecimiento interesante, tomando en cuenta primero que Francisco fue quien prácticamente encabezó el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba de una manera bastante discreta y no debemos olvidar que eso salió incluso a relucir a partir de cuando a finales del año 2014 pues se anunció por primera vez un proceso de acercamiento ya tendente a la formalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Francisco visitó Cuba y luego pasó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ha de participar en la Asamblea General de la ONU, donde de seguro también
ha de participar el presidente cubano Raúl Castro y por supuesto el presidente de Estados Unidos Barack Obama, porque incluso la ONU está, la sede de la ONU, de Naciones Unidas está precisamente en Estados Unidos. Entonces es posible que se produzca incluso un encuentro, o no que se produzca, que es posible, sino que así será. Va a haber un encuentro donde veremos juntos al presidente de Cuba, al presidente de Estados Unidos y al presidente, y al Papa Francisco, que al mismo tiempo es el jefe del Estado del Vaticano, es como tiene categoría de presidente. Y nos parece bastante interesante este proceso histórico que viene realizándose entre Cuba y Estados Unidos, y mucho más ahora que tenemos la participación directa del Papa Francisco, que ha decidido visitar América, precisamente los dos países que durante más de 50 años mantuvieron un estado de enemistad. Es verdaderamente un acontecimiento. Cuando el Papa vino no hace mucho a un recorrido, un periplo por países de Sudamérica, sí, no estaba confirmado ni siquiera el viaje a Cuba y Estados Unidos. No, se habló de que no podría. Bien. Entonces, como el Papa Francisco ha sido pieza clave en todo este proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, esa visita del Papa no es cosa de la casualidad. El proceso se inició, o el primer acercamiento real entre Barack Obama y Raúl Castro, gobernante de Cuba, se dio coincidencialmente en el velatorio de Mandela en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. A partir de ahí, usted sabe que el Vaticano tenía un enviado especial con una encomienda especial también, hasta que comenzaron a armarse los entuertos y por aquí y por allí, hasta que a través de Canadá todo el proceso de negociación y de conciliación. Pero fíjate algo, Jairo, quiero interrumpirte ahí con el encuentro en el velatorio de Mandela. El presidente de Estados Unidos, el actual, es un hombre un poco fuera de serie, sí, y a veces aparenta que improvisa. Pero miren, los gobernantes norteamericanos no improvisan. No improvisan. No. O sea, cuando el presidente Barack Obama fue a donde estaba Raúl Castro y lo saludó, que fue Barack que lo saludó a él. Sí. O sea, eso no fue un asunto inventado que le salió en el momento ni nada por el estilo. Y Raúl lo saludó con mucho respeto. Claro, eso fue una señal de un proceso que se venía dando desde mucho antes, sí, ese acercamiento. Y entonces, bueno, el presidente de Estados Unidos fue y lo saludó, y Raúl acoge el saludo, recibe el saludo de manera afectiva y de manera deferente, con mucho respeto, tal como tú dices. O sea que eso no fue un movimiento improvisado ni de último momento. Por eso, Delgado, es que esta visita de Francisco primero a Cuba, sí, no es coincidencia, porque viene la coincidencia, entre comillas, de la reunión de la ONU, sí, la asamblea de la ONU, donde van a coincidir no solamente el presidente de Cuba y Barack Obama, sino los principales líderes mundiales en esta conferencia de la ONU, de todo el mundo. Y en estos días también hemos escuchado de que posiblemente Estados Unidos no rechace, o sea, no vote en contra de la resolución que condena el embargo a Cuba, sí, por primera vez en 50 años. Es posible que por primera vez en 50 años se produzca esto. Fíjense que en el año 2004, que fue la última votación que hubo en la ONU, de todas las que se han hecho, siempre Estados Unidos y algunos otros países se oponen. En la última que se realizó en 2014, solamente se opusieron Estados Unidos e Israel. 2 o 3 estados de unos nombres raros se abstuvieron de votar, y después el resto, 178 países, si no me equivoco, votaron de manera coherente a favor Israel, condenando el bloqueo. Es natural que Israel vote. Sí. Entonces, pues, por su condición de aliado permanente de Estados Unidos. Pero es como tú dices, es posible que en esta coyuntura se someta a votación una propuesta de condena al embargo, y que posiblemente Estados Unidos no vote en contra. El embargo, aunque hay una ley que tiene que ser derogada por el Congreso, claro. Eso lo sabemos todos, sí, pero en la práctica, entonces en la práctica el embargo no va a existir, porque ya de manera natural, después de 50 años, son los poderes fácticos de Estados Unidos los que están pidiendo, que van a ir haciendo que se vaya desmontando. Claro. Entonces, la apertura de Estados Unidos, ya permitiéndole inclusive enviar remesas sin límite,
que empresas de telecomunicaciones se instalen en Cuba, Sí. que los cubanos abran cuentas allá en Estados Unidos y viceversa, ya no, se sabe que es lo que está pasando. Y ya más recientemente, incluso que los Estados Unidos pueda instalar oficinas o empresas en territorio cubano, claro, de acuerdo con las normativas propias de ese país, porque ese país tiene sus propias normativas internas en Cuba. La apertura de vuelos comerciales, el otorgamiento de permisos, todavía de manera lenta, pero progresiva, para que los norteamericanos puedan visitar en calidad de turistas a Cuba, es algo que va en aumento y es algo que, como hemos dicho aquí también, va a representar una competencia directa para la República Dominicana. O sea, Cuba, nos alegramos del proceso que se está dando en Cuba, pero la República Dominicana debería recordar una frase que mencionó Frank Rainieri en la exposición que hizo en marzo de este año en la Cámara Americana de Comercio, en el almuerzo tradicional de la Cámara Americana de Comercio, donde dijo: nosotros le llevamos ventaja a Cuba en materia turística, pero no debemos dormirnos en los laureles. Y esa expresión de un hombre que tiene voz autorizada para 40 hablar de años ese eso, tema. tiene 40 Frank años. Rainieri, no solo que tiene 40 años, sino que es el más exitoso en materia turística y sabe perfectamente cómo se mueve ese mundo. Por lo tanto, esa expresión de que no vayamos a dormirnos en nuestros laureles es bastante sabia de parte de Frank Rainieri y hay que hacerle caso. Y eso fue en marzo de este año que lo dijo. En marzo, no fue hace demasiado tiempo. Ya ustedes saben, es que viene un competidor importante para la República Dominicana en materia turística y económica en sentido general. Sí, en materia turística y económica en sentido general, que es Cuba, que es la nación más grande de las Antillas. De las Antillas, más grande que la isla de Santo Domingo. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Qué fue lo que pasó, Jairon Severino, con la Volkswagen en Estados Unidos? Hay un lío ahí. Hay un lío grande, la pero fábrica grande. de automóviles Volkswagen, que es una marca alemana. Pero explícame bien, porque pero, eso es un escándalo serio, ¿eh? Delgado, para que una marca de automóvil entre al mercado de Estados Unidos, tiene que pasar por un riguroso control de emisiones de CO2. Sí. O sea, lo que saca por atrás por el muffler. El muffler, sí. Los vehículos de gasoil, tú sabes que son más contaminantes. Son más contaminantes bueno, que pues, los de gasolina. La línea de vehículos de gasoil de Volkswagen, que generalmente son grandes, patanas, camiones, volteos y cosas así. Sí, equipos pesados. Equipos pesados. En Estados Unidos no hay vehículo liviano de gasoil. Solamente son carro de gasoil, no. No hay. Hay camionetas grandotas y camiones. ¿Qué pasa? Que la Volkswagen engañó durante muchos años con más de 500,000 de unidades de estos vehículos a la autoridad de Estados Unidos. ¿Cómo? Para pasar el control el control del límite de emisión,
le colocaba un aparato que engañaba a esos medidores. Bueno, pues haciendo aparentar que la emisión era menor a la que realmente hacía. Muchacho, ahora se ha armado tremendo lío. Eso se descubrió. Y eso se descubrió. The Wall Street Journal publicó la información y los ejecutivos de la Volkswagen han tenido que admitir que estafaron. Ay, bro. No, eso es algo que yo si demoledor, si me pasa a mí, yo me tiro del puente, creo yo. ¿Qué pasa? La empresa ahora está en su peor crisis de imagen y tiene reservado, porque sabe que lo que viene es duro, cerca de 18 mil millones de dólares para enfrentar esta situación y para tratar de ganarse la confianza de los consumidores. Yo particularmente no compro un Volkswagen porque pero es difícil. Pero oye, ¿y la bolsa de valores? O sea, la Volkswagen, me imagino que las acciones se han caído. Más de un 20%, Delgado, se han caído las acciones. Y esta situación tiene a los ejecutivos, incluyendo reuniéndose con Angela Merkel, que es la presidenta o canciller de Alemania, discutiendo cuál va a ser la estrategia. Porque Alemania es la economía más fuerte de Europa. Sí. Y Volkswagen es una empresa de origen alemán que está en el mundo solo de entero. origen alemán. Volkswagen en el primer semestre de este año emitió un comunicado haciendo constar que se convirtió en la marca de vehículos más vendida del mundo, desplazando incluso a la Toyota. Que durante muchos años ha sido la principal marca de venta en sentido general. O sea que Volkswagen este año es el vehículo más vendido del mundo. Ahora con esa situación se vaya a pique. Una situación preocupante, va a perder mucho dinero. La gente, el que tiene un vehículo Volkswagen, se le va a devaluar en muchos aspectos. Eso ocurrió con los vehículos pesados. Sí. De versión diésel, motores diésel, de gasoil en Estados Unidos. Lo que pasa es que la imagen automáticamente se afecta. Pero Delgado, si hicieron eso en Estados Unidos, Delgado. Sí, que no lo he hecho en estos países. En Estados Unidos. En estos paisitos. Estos paisitos que no tienen controles exactos ni acabados sobre ese sentido. Bueno, y aquí se comercializa la Volkswagen, o sea, una empresa. Particularmente, yo te recomiendo a ti que compre un Volvo, que es un buen vehículo, excelente vehículo, o un Honda. No sé. Pero el Volvo es 1A. El Volvo no es para muchachos, no. No para muchachos. La Volvo. No, pero son atractivos. Hasta el nombre es atractivo. Volvo. No, que yo tengo un Volvo. Un Volvo. Es cierto. Un Volvo. Es cierto. Pero tiene un vehículo. Sí. Pero la verdad que la Volkswagen, y esperemos que recupere la imagen, porque de todas maneras son vehículos de alta calidad. Y de mucha calidad, pero además la cantidad de personas que emplea esa empresa en el mundo entero y los aportes que hace a la economía de los países. Claro. O sea, esta crisis pero fíjate que no es solo de la Volkswagen como tal. Me preocupa porque, o sea, cuando tú dices que Volkswagen ha admitido que hizo eso, o sea, estamos hablando entonces de una estafa. Seria. Una estafa, no que yo diga, no, mira, espera un momento. Delgado, una investigación criminal que va a abrir el Departamento de Estado. Investigación criminal. No, porque si el Departamento de Estado se pone a calcular, por ejemplo, que la cantidad de personas que pudo haberse afectado de cáncer, o que pudo haber muerto por contaminación, el daño al medio ambiente. No se sabe. Eso es incalculable. Eso es una locura. Pero entonces, admitir que hicieron eso, entonces admitir que usted estaba estafando al mundo con esa situación. Y entonces eso realmente no tiene punto de comparación. No tiene parangón. Bueno, es la falta de honestidad. A ese nivel. Sí. A ese nivel. La gente está hablando de que, bueno, sí, personas con buena condición económica, pero son empresas multinacionales, una barbaridad. Una pena. Bueno, llegamos al final de este espacio. Seguiremos mañana con una entrega más de Dinámica Económica.